vamos a comenzar un nuevo tema. Vamos a estar hablando del tema de la familia. Cómo vivir una vida mejor. Cómo vivir una vida mejor. Ese va a ser el tema de la unidad de ahora en adelante. Vamos a estar trabajando algunas 6 lecciones acerca de ese tema, diferentes lecciones acerca de ese tema. Cómo vivir una vida mejor, o sea, consejos bíblicos para nosotros, para que podamos aplicar esos consejos en nuestra vida y así podemos mejorar nuestra calidad de vida, porque prácticamente eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? ¿Se refiere a la vida espiritual, no, Víctor, o a la...? Todo el aspecto. De hecho, tenemos un tema acerca de las finanzas. Vamos a hablar del tema, de aquí a 2 clases más, vamos a hablar de las finanzas. Y vamos a estar tratando todos esos temas para, ¿verdad?, ver esos consejos que la Biblia, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Y esa clase de vida, Dios quiere que nosotros la vivamos de la mejor forma posible. Y para vivir una vida en abundancia, pues yo necesito saber cuáles son las instrucciones que tiene Dios para con mi vida. Y si yo sigo las instrucciones que están en este manual, pues mira, a mí me va a ir bien. Eso es tan simple como eso. Dios quiere que tú vivas una vida plena, plenitud, que la disfrutes en todos sus aspectos, financieramente, espiritualmente, intelectualmente, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, pero para poder lograr eso, necesitamos seguir las instrucciones que están en el manual de Dios, que es la palabra de Dios, en este libro que está aquí. Por lo tanto, hoy lo que vamos a estar hablando es diferentes sombreros. Vamos a llamar los diferentes sombreros que usted puede tener o ha tenido en la vida, ¿verdad? Y cómo uno debe comportarse o conducirse si tiene uno de esos sombreros. Uno, pues, yo puedo tener el sombrero cuando de joven, cuando yo era joven, pues tenía un sombrero, ¿verdad? Pero cuando pasó la juventud, entonces me tuve que poner el sombrero de adulto, ¿verdad? Luego tenía que poner el sombrero de ¿qué? De esposo, ¿verdad? De padre, de abuelo, ¿verdad? Son diferentes sombreros que nos tenemos que poner, y en cada una de las etapas de nuestra vida tenemos que saber comportarnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos adquiriendo diferentes responsabilidades, ¿verdad?, a través de nuestra vida, a través de nuestro caminar. Pues nosotros pues asumimos diferentes roles dentro de la familia. Por lo tanto, tenemos que saber cómo o cuál es la voluntad de Dios en ese rol específico que usted tiene ahora, ¿verdad? Muchos de nosotros somos padres, muchos de ustedes ya son abuelos, ¿verdad? O sea, hay diferentes roles, ¿verdad? Hay unos que son solteros, ¿verdad? Hay unos que son padres solteros, hay de todo. Por lo tanto, hay de todo en la vida, ¿verdad? Y para todo la palabra de Dios tiene algo, tiene un consejo para cada una de esas situaciones, ¿verdad? Y eso precisamente, hoy vamos a tocar solamente tres tipos de sombreros. Vamos a hablar del sombrero de la soltería. Usted está solo, ¿verdad? Usted está solo. Cuando yo hablo de soltero me refiero a la persona que está sola. Usted, a lo mejor usted nunca se casó, o a lo mejor usted es divorciado y está viviendo solo, a lo mejor usted es viudo y está solo. Esa es soltería, ¿verdad? Cuando hablo de soltero me refiero a todo el que está solo, ¿verdad? Vamos a hablar del rol de esposo.
Y vamos a hablar del rol de padre, ¿verdad? Y vamos a hablar también del rol de padre soltero. De padre soltero. De cuatro sombreros vamos a hablar. Soltero, esposo, padre o padre soltero. Estamos claros. Y para cada uno de ellos la Biblia tiene un consejo. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 7, creo que es. Y versículo 7. Versículo 7. Versículo 7. Primera de Corintios 7:7. Quiero que me lea del 7 al 9. Y aquí la instrucción es que usted lo lee y lo discute, ¿está bien? Y de ahí entonces le da su opinión y de ahí en adelante pues los demás pues aportan, ¿verdad? Y aporta a todo el mundo, ¿sabes? Todo el mundo tiene todo, aprendemos de todo, así que Primera de Corintios capítulo 7, versículo 7 al 9. Vamos a ver quién es el primer voluntario, vamos a ver. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo, otros de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. El 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ok. Yo lo voy a leer un poquito más alto, pero no vas a discutirlo. Voy a leerlo otra vez. Explícate bien, ¿sabes? A los solteros. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a la viuda que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Ok, vamos a ver qué opinión se merece Robert. Bueno, primero que eso, ¿cuántos solteros hay aquí? Mira el teléfono. Tengo 1, 2, Albert, ¿tú eres soltero? Tú eres soltero, eres soltero, chico. Eres soltero. Mira, no, pero es soltero, o sea, estamos hablando de soltero. Eres soltero también. Sí, Soltero, ¿Y qué cosa voy a la iglesia? Para que pase la declaración, pero eres no a la soltero. iglesia que ella. Pero eres soltero. Aquí está, y hay más, o sea que aquí hay. Hasta Sammy está contando ahí. Fíjense qué interesante. A medida que va, no sé si ustedes lo notan, pero a medida que va pasando el tiempo, el porciento de solteros va creciendo, la tendencia es que crece ese grupo. Hay muchos jóvenes que antes no era así, antes usted llegaba a una edad de 20, 25 años, ya había una presión de parte de la familia, había una presión de parte de todo el mundo para que te casara. Y así pasaba, o sea, había una presión de todos lados. Ahora no pasa eso. Ahora vemos que hay una tendencia a aceptar la persona que quiera vivir sola. Ya hay una mayor aceptación, pero antes no era así. Antes había más presión para que la gente se casara. Inmediatamente tú terminaras de estudiar, pues tienes que casar. No te casas, hay algo más. Empezaban en toda la cultura, empezaban a pensar que Y de aquí no sabes si no te casas. exacto. No lo veo de antes. Pero ahora no. Ahora hemos visto un aumento en el porciento de ese grupo, y aún en la iglesia, estoy hablando secularmente, pero aún en la iglesia tenemos un gran porciento de personas que están solos, viven solos.
viven solos. Entonces, en ¿verdad? En ese trasfondo, entonces tenemos a nuestro hermano Roberto Soto, que va a disertar acerca del tema de la soltería, porque si de eso él sabe, es nuestro hermano Roberto Soto. Antes que empezar, ¿cuánto tiempo tú llevas soltero? Desde el 88. Desde el 88, estamos hablando 25 años. casi 25 años. Por ejemplo. 25 años soltero. O sea que él nos puede decir más o menos su experiencia. Pero vamos a ver, cuando tú escuchas eso de Pablo, Yo escucho eso de Pablo. ¿qué te viene a la mente de momento? Bueno, el que si no tengo el don de continencia, como él dice, o sea, que para mí, mientras más viejo es uno, más continencia tiene. Porque, Esa es tu experiencia. exacto, Tu teoría. exacto. Depende de la continencia que tenga, pues si vive al baño. O sea que tú entiendes O sea, ajá. O sea que la presión es mayormente para los jóvenes, es lo que yo veo. Mientras más joven es la persona, más presión hay para que se case o para que esté, ¿cómo se llama? Y cuando uno es joven, lógicamente las hormonas están más activas. más vivas y se le hace más difícil a la persona para... Pero él dice por eso, el que esté soltero, que si no tiene el don de continencia, que se case para que no peque. No lo dice, pero lo insinúa. ¿Quién más tiene? Ajá, Albert. Mira, quería comentar algo. Yo tenía como novia, hacía como 2 años cuando vine a la iglesia. Entonces ella vino 2 o 3 veces y empezó a hablarme en cuestiones de la iglesia. Yo no estaba de acuerdo. Y yo dije, hasta aquí llegamos. Porque yo sabía que ella no se iba a casar conmigo. Eso era por otra cosa. Pero éramos, yo me quedaba allá y allá. Fin de semana, me quedaba acá en las lomas, tú sabes. Pero esto fue lo que sucedió. Yo dije, no es para mí, porque ella me dijo, tú y yo jamás ni nunca nos vamos a casar, pero vamos a llegar a Dios juntos. Y yo, no sé, no. Y más, según pasó el tiempo, ella me siguió llamando, pero ¿qué le pasa? ¿Qué te hicieron en esa iglesia? Yo me hicieron en la iglesia, pues. Se me abrieron los ojos, ella no se iba a casar conmigo. Y yo decidí que no. Y siguió llamando y llama, y pero ¿qué no le pasa? Y oye, yo, la calle de mujer se callaba. No sabía ni qué decirle, de verdad. Pues fue un poquito como Incómodo. Traumático. cómodo. O sea que permanecer solo no es fácil. No es fácil, pero ella no se iba a casar conmigo. Tú sabes, yo no quiero que a última hora me vengan a llamar de la iglesia a la atención de verá, de estar conviviendo. ¿Quién más tiene otra opinión? Ajá, David. Ok, en el caso mío, pues yo soy divorciado por segunda vez, tuve solamente una hija, han pasado un montón de situaciones en mi vida antes de divorciarme por segunda vez, y realmente lo que he descubierto viniendo a la iglesia, leyendo la palabra y por la experiencia de vida que tengo ya, que desde que llegué de Atlanta en el 2007, que fue la última novia que tuve, en 2007 no estoy con ninguna mujer, y eso no me hace ni más hombre ni menos hombre, porque está en esa situación. Y al contrario, me ha dado más sabiduría para discernir y poder escoger entre que la persona que vaya a estar conmigo ahora tiene que ser, para empezar, tiene que ser cristiana como yo y tiene que tener unos atributos los cuales pues yo voy a estar bien consciente de eso. Si no pasa así, pues me siento feliz con mi Señor y como estoy ahora mismo y en la situación en que estoy, y todo lo delego en Él, y mi felicidad ahora puede estar con Dios y estar solo y así resolver mis cosas solo, y yo sé que mi recompensa va a llegar algún día voy a conocer la mujer de mi vida y entonces me voy a poder volver a casar y así será. Okay. Yo sé lavarme la ropa también. Ahí cocino. Después me envían el resumen para. ¿Quién más? Ajá, Israel. Pablo parece que estaba pensando en el siglo XX hoy día, porque como él tenía el don de la sabiduría, dice, no me lo con palabras de hombre,
sino que demostración en el espíritu. Pero yo me imagino que al él decir la palabra básica y quisiera, y él entender, ojalá todo el mundo fuese como yo, porque están en mi club, pero él dice que de acuerdo al don, así de ese modo se comporte. Ahora, el 9, el versículo 9, pero si no tiene luz de continencia, cásase porque no es casarse, casarse que mal. Lo que yo puedo entender por eso es que Pablo estaba preparado, como dice Albert, para, ya él sabía que su oficio era hacer tienda. Es decir, que si hacía tienda, sabía que había que equipar la casa. Y como aquí el Priscila toda la historia de los hechos, quiere decir que ese hombre estaba preparado para todo. Dicen, todo y en todo estoy apto, por él decía, porque mi Dios suplirá las cosas que ponen sus riquezas en gloria. Quiere decir que Pablo es el ejemplo a seguir dentro de la soltería. Fíjate que él lo llama un don de Dios. Pero si nos ponemos a pensar la voluntad de Dios, porque usted lee Génesis, ¿verdad? Que dice que deje el hombre a su padre y a su madre y se una a su mujer. Y dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Pero obviamente lo dice en ese momento, ¿verdad? Que Adán estaba solo, ¿verdad? Entonces le da una compañera. O sea, la voluntad de Dios, pues, de acuerdo a lo que leemos ahí en ese momento, pues que el hombre se casara y que lo creara. Sin embargo, aquí dice que es un don de Dios. ¿Cómo usted puede compaginar una cosa con la otra? Habrá una contradicción ahí. Vamos a ver. Cada uno tiene su propio don. O sea que no hay una cosa, Pablo me está diciendo que la soltería es superior al matrimonio o al casamiento. Me está diciendo que una cosa es mejor que otra. Dice, cada cosa tiene su don, ¿verdad? El que está casado, básicamente, tiene la bendición de tener una compañera. Pero el que está solo tiene la bendición de que tiene a su Dios. Y que obviamente Pablo dice, bueno le sería quedarse como yo. Fíjense, dice los comentaristas que Pablo fue casado. Sí, señor. Pablo estuvo casado. ¿Qué le pasó? No sabemos. No se sabe, pero para ser miembro del Sanedrín Tenía que ser casado. tenía que ser casado. Pero ¿cómo se tiene que Y decir? obviamente los fariseos promovían el casamiento. Por lo tanto, podemos deducir entonces que Pablo fue un hombre casado. Que estuviese soltero en ese momento, pues no, ¿verdad? No podemos saber si fue que cuando se convirtió, pues la mujer pues siguió manteniendo su religión judaica, que a lo mejor no compaginaron, o se quedó viudo, no podemos decir qué fue lo que sucedió. Lo que sí podemos decir que en ese momento Pablo estaba solo. Ahora va a ser la serie ahora. Yo voy a leer y le voy a contestar. Pues dale. Mire, el 8. Digo, el 7 más el 8. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Soltero. Y lo digo, y después digo pues a los solteros y a las viudas que también le fuera quedarse como yo. Ajá. Estaba solo. Estaba completamente solo. No es que no. Porque ahí se interpreta mal, siempre los ricos son los novatos de la Biblia. Interpretan mal esas cosas que se le enseñan mal. De que Pablo nunca se casó, que hacía todo eso y lo otro. Ahora, no va a la él Biblia. dice que el que no tenga don de continencia Busque es Dios. mejor que se case, porque es mejor que se case que estarse quemando. Ok. ¿Cómo podemos interpretar eso entonces? Yo le voy a empezar diciendo que yo me he casado 5 veces. Ese hombre no tiene don de continencia. Y ahí es donde voy a la cuestión de la continencia. Yo no tengo continencia. Usted sabe, yo tengo ese don. Yo necesito a la mujer para poder estar contento y feliz. Eso se llama querer. Y el don de la continencia viene por el resultado de
el que es soltero y está para arriba y para abajo, con prostituta, o sea, todo ese tipo de actividad También. no es conveniente para otro. Primero, Pero para un hombre que no es creyente. Primero, las enfermedades que podemos tener en las relaciones. No tienen ninguna responsabilidad. No llevan ninguna responsabilidad religiosa, no es. Se prostituye prácticamente, se prostituye. Necesita estar cambiando constantemente. Eso me pasó a mí. Pero una vez tú vienes a los pies de Jesucristo, vienes a los pies de Jesucristo con la cosa que tú tienes ahora. Yo trabajaba en un sitio donde estaba prácticamente en un prostíbulo. Que son los casinos que ya me casé, estando en los casinos me casé como 4 veces. Que el ambiente no es favorable para un hombre soltero, ni para un hombre casado. Pero ahora voy ahora al último matrimonio que tuve, que fue mi señora actualmente, que fue la que me trajo a vida a la iglesia. Fue la que me puso el cabello y me dijo, esto es lo que debes de hacer, no como obligación, sino como una cuestión de razonamiento que tuve con ella, y vi que era lo mejor. Primero, para tener felicidad dentro de mi matrimonio con ella, y segundo, para yo tener también felicidad. Cuando uno no conoce al Señor, a Cristo, no tiene felicidad con Cristo. Está vacío prácticamente, y eso me pasaba a mí, estaba siempre vacío, estaba deambulando siempre en la vida. Cuando conocí a Cristo, todo se me arregló, todo. Se normalizó en todos los problemas míos. No tuve problemas de adaptación para entrar en el cristianismo. Entré inmediatamente en el cristianismo sin tener que tener resultados negativos. Entré muy bien. Uno de los que me trajo aquí prácticamente a esta iglesia fue mi amigo Wilda. Y lo vimos en un aeropuerto de los Estados Unidos. Yo iba en tránsito y él venía. Nos saludamos, tuvimos una conversación pequeña, entonces me dijo, yo le dije, ¿qué estás haciendo? Ya, estoy yendo a la iglesia, y yo, caray, yo estoy con mi señora nueva aquí, quisiera estar en ese tipo de actividad porque no estoy buscando a qué iglesia hay, pero la iglesia de Puerto Rico. Y vine a esta iglesia. Yo, al que quiera estar soltero, puede estar soltero, pero eso es su condición y su privilegio de salvo, su derecho. Pero tú no has estado soltero siendo cristiano. Tú estás casado. Pero no has experimentado soltería ahora mismo como creyente. No, O sea, que no podemos decir tampoco, ¿verdad? No espero tener ninguna experiencia porque Eres feliz, estás casado y eres feliz ahora. estoy feliz, estoy contento, estoy satisfecho con mi vida. Se me arregló. Los matrimonios anteriores, pues, son un desastre. Un desastre, y lo tengo que decir porque estamos aquí para tirar los trapitos sucios al piso. Y no la feliz. Porque cuando en el primer matrimonio, que yo recuerde, tuve un año, y al año partí seguida. En el segundo matrimonio estaba una semana en casa y 4 fuera de casa. O sea que era insoportable la vida que yo Una de tenía. las cosas que Dios hace realmente es precisamente estabilizar nuestra vida, ¿verdad? Y de hecho, Dios satisface nuestra vida estando casado o estando solo. O sea, y eso es lo que Pablo nos está dando un consejo. Ahora hay que ver esto dentro del contexto histórico donde Pablo le está diciendo. Acuérdense que Pablo está diciendo esto cuando está en boga la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva estaba esperando la venida de Jesucristo de un momento a otro. O sea, y ellos esperaban a Jesucristo al otro día.
Por lo tanto, tenemos que ver este consejo dentro de ese contexto histórico. Pablo tenía una prioridad en su vida, ¿no? Hay que ver quién es el que le está diciendo. Por lo tanto, estar soltero tiene una ventaja, como dijo David. O sea, en su soltería actual, él ha tenido la oportunidad de conocer a Dios. Él se siente como está y dice, me siento feliz ahora mismo porque tengo a Dios en mi corazón. Y me gustaría casarme, pero el hecho de que no tenga el don de continencia, tampoco se va a casar con la primera que se le aparezca. ¿Okay? Por lo tanto, se va a casar con la primera que aparezca. Carlos está en el vagón, en el próximo vagón. Siga caminando por aquí y... no, perdóname. Sí, dobla ahí a la izquierda. Y el vagón que está ahí atrás. O sea, que tenemos que tener, ¿verdad?, mucho cuidado con esto. Ahora, vamos entonces al próximo versículo, porque tenemos que ver por qué es que Pablo dice eso, ¿no? Vamos al versículo 32. Corintios, primera. Sí, ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero vamos al 32. Lo vamos a leer hasta el 35. Hasta el 34, del 32 hasta el 34, vamos a ver, ¿quién lo tiene por ahí? Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ok. Y tú echaste la mano ahorita, ¿no? Tú estás ahora en el que leíste. Ah, sí, ok. Eres soltero ahora mismo, Sí, ¿verdad? correcto. Cuando tú lees este versículo y leímos el anterior, ¿cuál es tu opinión? Bueno, Explícanos tu según, ¿verdad?, el consejo de Pablo, que yo hasta cierto punto lo puedo entender, que uno cuando es soltero pues tienes más tiempo y puedes enfocar más en las cosas de Dios, porque no tienes que estar, o sea, tu tarea es un poco más simple, ¿entiendes? Puedes enfocarte en el Señor y dedicar quizás la hora libre que tengas a estar con y el los Señor. esfuerzos y tus planes no van a ser interrumpidos. Correcto, porque, con otras tareas y otros otras deberes. Tareas, otras obligaciones. O sea, Deberes y obligaciones. que no podemos tampoco tapar el cielo con la mano. O sea, Claro. el estar soltero, pues, nos da una ventaja. Sí, que la prioridad del soltero es el Señor. Debe ser el Señor. La prioridad del casado es la esposa. Sí. Hay que claro, tienes una esposa, casa, tienes un hogar. Esa es la lógica. O sea, Las dos cosas. O sea, por el hecho de que tenga el tiempo, que le pueda dedicar el tiempo al Señor, es porque Pablo da el consejo. Y eso es bien importante. O sea, el estar es un don de Dios, porque es una oportunidad que usted tiene en el Señor para dedicarle toda su vida, todo su esfuerzo, todo su pensamiento, todos sus talentos al Señor. O sea, hay que verlo dentro de ese contexto. La oportunidad que ustedes tienen como solteros es una oportunidad única. Una ventaja inmensa. Es una oportunidad única de poder leer, levantarse, leer la palabra, arrodillarse ahí en su cuarto, hablar con el Señor, prender el radio, poner el CD que usted quiera de música cristiana. Oiga, usted puede ir a las actividades que lo inviten, puede quedarse en esa actividad hasta la hora que usted quiera. Nadie lo está O esperando. sea, y es una realidad, o sea, es una realidad. Ventaja inmensa. Usted tiene que verlo de esa forma. Lo dijo Pablo. Mira, vamos a poner un ejemplo, y no lo digo, ¿verdad? No lo digo en forma de... Pero esta noche hay una vigilia de caballeros. O sea, a mí me gustaría quedarme en la vigilia, ¿verdad? Hasta la hora que estoy llevando con mi esposa. Tengo que considerarla a ella también.
ustedes me entienden. ¿Cuál es la verdad? Si estoy soltero, pues, hasta la amanezca, como digo yo, ¿verdad? Sí, de la mañana. Las obligaciones son muy diferentes. Es un pequeño detalle, ¿verdad? Que ustedes, que quiero que eso lo vean, pero para que ustedes vean que es un ejemplo práctico, para que ustedes vean los posibles impedimentos que puedan ocurrir, ¿verdad? En esta dinámica. Ustedes tienen una oportunidad única. Dedicar, y eso es lo que es, y esa es la pasión de Pablo. Eso es lo que Pablo está persiguiendo. O sea, la mentalidad de Pablo es una mentalidad que yo entiendo que debe ser la mentalidad de todos nosotros los creyentes. Cuando Pablo está considerando, Pablo estaba preso cuando escribió la carta de los Colosenses y los Éfesos, y él decía, mira, yo no sé ni qué escoger. Si Dios me llama, pues gloria a Dios, porque eso es mejor, irme con el Señor. Pero quedarme aquí es de mayor provecho para ustedes. Fíjate cómo Pablo está pensando. Para Pablo, la prioridad de seguir vivo tiene solamente un significado, una importancia, y es que el servir. Esa era la mentalidad de Pablo. O sea, tenemos que ver quién es el que está escribiendo esto, ¿no? Y yo creo que, ¿verdad?, todos nosotros debemos pensar de esa misma forma. O sea, que en todas las circunstancias en que yo me encuentre, Dios tiene que estar, ¿qué? Dios tiene que ser número uno. Dios tiene que ser número uno. Y si estoy soltero, ¿verdad?, pues mi deber es que dedicarme, ¿qué?, en las cosas del Señor. Cuando aquí se dice de las cosas del mundo, no se refiere a las cosas que porque la palabra mundo, pues nosotros, ¿verdad?, la tenemos como mala. Y pecado, está diciendo, y aquí no está hablando de pecado, ¿verdad? Está hablando de cosas que lo normal que usted, una responsabilidad que usted tiene. Ajá, algo. Lo que yo voy a decir, por favor, que aquí quede. Escasamente, ni 24 horas, a mí me llama una que fue novia mía, está casada, y me sigue llamando. Para ti Dios es primero, y no quiere decir que está fuera de la voluntad de Dios que tú te cases o no. O sea, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que si tú te casas eres menos creyente que si eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero que en ese caso, que tú sabes que es una mujer casada, que no es cristiana, no es de Dios. Por tanto, tiene la suficiente fuerza espiritual para poder que resistir y mantenerte firme en la instrucción de Dios. Porque Dios te satisface. ¿Entiendes? Lo que Dios te da es mucho mayor que lo que te pueda dar. ¿Okay? Va mucho más allá. ¿Okay? Vamos entonces a ese rol del soltero, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestro sombrero si estuviéramos solteros? ¿Verdad? Vamos a ver ahora cuál debe ser nuestro rol si estuviéramos casados. Y para eso vamos a buscar Efesios capítulo 5, del 22 al 24. Lo lee y lo discute. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, los que tengan a sus maridos en todo. ¿Cuál es el capítulo? 5, versículos 22 al 25. Efesios 5. Falta 25. Efesios. Ya salimos de Corintios. El 25 dice, marido, amad a tu No, mujer. espérate. Estamos hablando 22 al 24. Tú le dijiste el rol de la mujer. Está engañando. El rol de la mujer. No puede. No. Tú me vas a hablar del rol de la mujer. La mujer tiene que estar sujeta al hombre, dice la palabra. Esos 5 que Si te casaste con una mujer, pues esa mujer tiene que estar sujeta a ti, y tú tienes que responderle a ella. No, a Cristo. Tú tienes que ser sujeto a esto. ¿Okay? Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más tiene otra opinión acerca de eso? Bueno, cuando uno lee la prima fácil, como parece que está leyendo algo machista. Ese versículo le gusta a los hombres. Los legalistas lo entenderán de una forma y los conservadores de otra. Y no tanto precisar. Cuando Pablo da su ejemplo,
que aquí ustedes aclararon que Pablo fue casado, lo cual no es lo que se predica. Lo que se predica es que Pablo era soltero y parece, según supuestamente, que era soltero. No era casado. Cuando uno profundiza, Estaba soltero en el momento cuando escribió. estaba soltero. Y él habla a los solteros. Exacto. En este caso, a los casados. Él habla a los casados. A los que somos casados, tenemos que aprender que ya no vivo yo, sino que yo tengo que para mi esposa, para mis hijos y mantener un balance. Eso es lo que yo entiendo ahí. O sea, el hecho de que dice ahí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Oiga, eso a veces nosotros lo vemos como un privilegio. Y más que un privilegio, es una responsabilidad. No lo podemos ver mucho como un privilegio, es como una responsabilidad. Porque obviamente Dios tenía que escoger a alguien. Porque tiene que haber una cabeza, ¿sabes? Lo peor que puede haber es un hogar sin cabeza. Bueno, vamos a dar el Tiene que haber ejemplo. una persona que lleve el liderazgo. Y Dios le pudo decir, es el hombre. Puedo dar el ejemplo de dos pastoras. Ajá. Dios Miguel y Juana Rolón, Ajá. que son mujeres de Dios, de grandes ministerios, y ellas han reconocido que sus maridos son la cabeza de Dios. No tiene que ver nada una cosa con la otra. Eso no riñe, no tiene que reñir con nada. Lo que tiene que haber, ¿verdad? Una cabeza. Y a Dios es el hombre. Es el hombre. Ahora, Tiene que dirigir. dice aquí, exacto, la cual es su cuerpo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están sujetas a su marido en todo. Este pasaje para los matrimonios es el único que trata este tema de una forma tan específica en toda la Biblia, ¿sabes? Y es directo. Y es un pasaje sumamente importante porque Pablo recibe una revelación de Dios. Primero Pablo recibe la revelación de la iglesia como cuerpo. Eso fue una revelación que Pablo recibió, dice, que la iglesia es como el cuerpo humano. Entonces comienza a decir que en el cuerpo humano hay diferentes órganos y que todos los órganos son diferentes, pero que todos trabajan hacia un mismo propósito, pero todos dependen uno de otro. O sea, eso fue una revelación que Pablo recibió de parte de Dios. Ahora, así como Pablo recibió esa revelación, también recibió la revelación de que de comparar el matrimonio con ¿qué? Con la relación Cristo-Iglesia. Una revelación que Pablo recibió. Que vino de lo alto. Y cuando uno lee esto, uno dice, wow, ¿verdad que el plan de Dios para con un matrimonio es terrible? Es terrible, porque no hay nadie por encima del otro. Están los dos que a la par. Pero ¿qué es lo que lo va a unir? ¿Qué es lo que va a hacer que la esposa se sujete al hombre y que el hombre ame a su esposa? Pues, ¿qué va a hacer? Pues lo próximo, ¿verdad? Porque entonces ya comienza a decir, en todo, dice aquí, más adelante, dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Ahora, ¿en qué condiciones Pablo está diciendo eso? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que una mujer se sujete? Fíjate, no está diciendo someterse, está diciendo sujetarse. ¿Ok? Dice, ¿qué condiciones se tienen que producir para que esa mujer se sujete a su marido? ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que está diciendo. Vamos a leer del 25 al 27. ¿Quién lo tiene por ahí? Vamos a ver. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ok, ¿todos oyeron? ¿Todos escucharon bien? Está bien. ¿Con qué está comparando Pablo a la mujer? A la iglesia. ¿Y con qué está comparando Pablo al hombre? Con Cristo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Y qué es lo que tú interpretas ahí? Que se llamó el ejemplo de Cristo. ¿Ok? ¿Y qué hizo Cristo? Hizo vida por la iglesia. Dice aquí, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia. ¿Hasta cuánto amó Cristo a la iglesia? Se entregó por Al ella. punto de sacrificarse por ella. O sea, que cuando tú te casas con una mujer, no quiere decir que tú vayas a dejar de ser tú. ¿Ah?
Y dice, pero van a ver que va a haber una unión, una fusión entre tú y esa mujer que está ahí. Y tú vas a hacer todo lo posible, ¿para qué? Para que se cumpla el propósito de Dios en esa mujer. Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice aquí. O sea, tú vas a hacer todo lo posible para que el propósito de Dios se cumpla en ella. Sea madre. Eso es lo que dice aquí. Dice, para santificarla. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Ah? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, santificarla quiere decir separarla, dedicarla. O sea, que yo no debo tener ningún impedimento. Debo ser lo máximo en mi vida para que el propósito de Dios se cumpla en ella. Imagínate. Ahora, mira lo que dice más adelante. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe haber nada que de mi boca y de mi comportamiento no debe salir nada que sea ofensivo, que sea denigrante, que sea despectivo, ¿ah? Que dañe el propósito. Yo sé que esto suena ideal, ¿verdad? Esto suena, wow, casi imposible. Estoy seguro que aquí ninguna, incluyéndome a eso. Pero así es que funciona esto. Cuando usted mete eso en la mente, la vida del cristiano son metas a alcanzar y eso es paso a paso. Tenemos una utopía. es posible. Mira esto, puedo leer esto que dice, dice, ¿cómo debo conducirme con mi esposa? Seguir a Cristo, que es el esposo divino, en su relación con la iglesia, la ama, se sacrifica por ella, está atenta a sus intereses, la cuida, y después por otro dice, y a su vez la esposa debe preguntarse, ¿cómo debo comportarme con mi marido? Fíjate, es de esposa de escogida, la iglesia en su relación con Cristo, respeta lo que conoce, que está llamando a ser la cabeza de la familia y responde positivamente a su liderazgo. Así que va a ser, o sea, va a salir espontáneamente, no va a ser una cosa bajo presión, tú tienes que hacerlo porque así es que es, o sea, va a salir, es como la relación de nosotros con Cristo, o sea, no es una cosa que sale obligada de Pablo, lo que quiero decir, no sale de Pablo como algo que no puedes ver un ejemplo. Cristo de la iglesia es el ejemplo que tienes que mirar. Exacto. Y está. Exacto. Y cuando la iglesia, o sea, cuando digo la iglesia me refiero a cada uno de nosotros. O sea, ninguno de nosotros está aquí por obligación. Ninguno de nosotros le sirve a Dios por obligación. A nosotros nos enseñaron en algún momento eso. Pero a medida que vamos creciendo y vamos madurando en el Señor, nos vamos dando cuenta que le servimos porque le amamos. Hemos aprendido a conocer el amor de Dios a nuestras vidas y ese amor es el que nos ayuda a entonces amarle a Él y a servirle y a ser agradecidos por las cosas que Él ha hecho con nosotros. Pero le servimos de una forma espontánea, nos sometemos a su voluntad, porque yo sé que para mí Él quiere lo mejor. Y cuando tu esposa sabe que para ella tú quieres lo mejor, ella se somete de una forma voluntaria a ti. O sea que no están los intereses egoístas tuyos por encima de los de ella. ¿Okay? Cuando ella entiende eso, pues ella sin pensarlo mucho dice, pues así que debe ser. Porque ella conoce que tú quieres lo mejor para ella, así como yo sé que Cristo quiere lo mejor para mí y me someto aunque no entienda muchas cosas en mi vida. Pues así mismo debe ser la relación esposo y esposa. Es una meta. Exacto, eso es ideal. Estaba pensando que, fíjate, el desarrollo de la sociedad ha sido vertiginoso en términos de esta problemática, ¿verdad? No sé en los tiempos de Pablo cómo andaba la cosa, pero sabemos hoy que la cuestión del matrimonio, tanto fuera de la iglesia como en la iglesia, se han acrecentado las dificultades. También lo cierto es que, vamos a decir, nosotros en la iglesia pudiéramos tener
la influencia de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y sinceramente, hermano, el llegar a esa relación tan perfecta que nos sugiere la lección de hoy, no es que no sea alcanzable, es que estamos viviendo un momento en la cuestión del matrimonio no muy fácil. Entonces, los escalones a subir, hay que ver con qué pie los subo y si puedo seguir subiendo escalones. Está difícil. Pero la Biblia nos enseña a que tenemos que aspirar a lo mejor. El modelo que nos impone la palabra, yo no creo que Dios nos vaya a imponer algo que no sea posible alcanzar. Tenemos que empezar de ahí. El mundo sagazmente nos está metiendo a los matrimonios a aceptar la relación del mismo sexo, dando a entender que el hombre y la mujer han fracasado. Y nosotros en la iglesia nos debemos apretar los cinturones, hombres y mujeres, como estamos aquí, para decirles que aunque sabemos que no es tan fácil, sí se puede. Y usamos de ejemplo a matrimonios cristianos, que la mayoría, la estadística dice que las personas más exitosas en matrimonio son los cristianos, y no debemos salirnos de eso. Ay, se demostró que el pastor, son humanos, pero sigue siendo una realidad que la mayor estadística de matrimonios felices y que duran más son los cristianos, por algo. Y es como tú dices, o sea, el secularismo, los modelos que nos presentan, es el modelo del interés personal. Tú te casas, pero tú tienes lo tuyo y yo tengo lo mismo. Es que los cambios en la composición social, la mujer ahora participa más en el trabajo secular, ambos proveen en la casa. Es un escenario, yo creo que un poco distinto de lo que vivió Pablo. No, definitivamente, bien diferente. Porque, o sea, si ustedes. Ahora, déjeme decirle, no es tan diferente. Porque si usted estudia el contexto del matrimonio romano, usted estudia el contexto del matrimonio griego, usted estudia el contexto del matrimonio judío, eso, la mujer no valía nada. El árabe todavía no va a tener. El árabe, la mujer en el está atrás, en el baúl. Y era lo que había era un abuso. Por eso es que Pablo trae esto de una forma, ¿sabes? Pablo trae esto no solamente en la relación hombre-mujer, sino en la relación amo-siervo. Había esclavitud rampante, y Pablo dice, ¿cómo es que debe servir el esclavo a su amo? ¿Cómo debe servir el amo? ¿Y cómo debe ser el amo con su esclavo? O sea, eso es una cosa que iba a explotar de lleno, porque Pablo no podía hablar en contra de la esclavitud, pero trae una relación muy diferente, que entonces dice, espérate, esto es evangelio, esto es el evangelio. Por eso fue que el evangelio trajo tanto arraigo en la clase de esclavas. Eso es donde realmente el evangelio creció de una forma vertiginosa, porque le ofreció una esperanza, una dignidad a la gente que no tenía nada, y a la gente que estaba allá arriba los bajó al nivel que tenían que bajar para hacerlos humanos y hacerlos gente sensible. Eso fue que él dijo, le voy a quitar ese corazón de piedra y le voy a poner un corazón de carne. O sea, esto lo vemos de una forma, ¿verdad? Casi una utopía, pero no es posible alcanzar. Y como dice el hermano, ¿sabes? Esto se alcanza poco a poco. Porque es una realidad. Es una realidad. Y alguien tiene que comenzar a ceder. Conlleva, ¿verdad? Conlleva. No es posible alcanzarlo. Mientras que le está tocando ceder ahora es al hombre. Porque hemos visto que ya la mujer que está trabajando secular está ganando más que el hombre. Pero eso es lo que dice él, o sea que nuestro modelo social ha cambiado tanto que nos preguntamos si este modelo todavía funciona en nuestra sociedad. Que en muchos casos la mujer ahora gana más que el hombre, pero tiene que ver eso con lo que podrá ser, es un experimento para lograr eso. ¿Le quitará eso al hombre algún tipo de liderazgo en el hogar? Y un cristiano sí. Si es cristiano sí, pero estamos hablando dentro de la familia cristiana. Visto desde el punto de vista espiritual. Dice que Cristo, siendo rico, se hizo que pobre, para por su pobreza. Y se despojó a sí mismo. Para nosotros por su pobreza ser enriquecidos ahora por él. Quiere decir que sea la mujer el que gane más o el hombre el que gane más o menos, o viceversa. Lo que implica es que si hay amor genuino como Cristo lo tuvo por la iglesia, el hombre se va al nivel de que su esposa se mantenga fiel, que
que sea fiel y él en cambio también se mantiene fiel y amoroso. O sea que esto es un balance. Yo doy tú das. Ahora mismo mi esposa está enferma y ella siempre no se tiene una clase. Me dijo, no, ves tú, porque si tú me representas a mí. Fíjate, yo estoy ahí por ti. Y así es. Ahora, oye esto, ese retiro de bueno, donde yo conocí a mi esposa por primera vez, yo quería estar a solas con eso. Bajo aquella palmita, que era un periodo de 9 a 15 de la mañana, y a solas con eso se llamó el tiempo. Y esa mujer llegó allí a aquella palma, la que hoy día es mi esposa. Y dice, pero ¿cómo si tengo que estar solo? Porque lo que se dio antes de salir del grupo, es que tengo que estar a solas. Pero bajo el sol candente que estaba en aquel lugar, y ya me encontraba la sombra, y yo le dije, pues pero que aquí discutimos un capítulo de 10 y unas ovejas, y hablamos, y me fui para mi casa. Yo salí soñando posteriormente, mucho tiempo después que se iba a ser mi compañero. Tengo la cabrera, tú ibas a decir algo. La sombrita que la sombra. Bajo un palmar, bajo un palmar. Bajo un palmar. Que es como tú dijiste al principio, que aquí la clave está en lo del egoísmo. O sea, y tú tienes que dejar de ser, o sea, pensar en el yo y la pareja igual. O sea, si mi pareja gana más que yo, eso no debe impedir. No te quita hombría. No, y entonces está en ella el hacerme sentir a mí, así que eso no importa. Correcto. ¿No? Y entonces, al tú dejas de ser tú y ella deja de ser ella, y los dos pensar como uno, pues se logra. Y mire, a veces nosotros tenemos mucho temor de ceder. Digo, vamos a llamarlo ceder, porque no deberíamos llamarlo ceder, ¿sabes? Deberíamos llamarlo dar. No hay nada que tú des que no reciba algo a cambio. Cuando usted da, usted va a recibir. Bueno, la Biblia dice que la mano generosa será prosperada. Correcto. Y eso es una ley. Dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si usted comienza, usted va a ver los resultados. Pero obviamente para esto tiene que uno tener mucha fe, ¿verdad? Porque está caminando en un camino de fe, y todo es un camino de fe. Pero tenemos que caminar en fe para ver los resultados en el Señor. ¿Ok? Pero, Alex, ¿tú ibas a decir algo antes de pasar al próximo? No, lo que me pasó por la mente, tú sabes, yo llevo tiempo soltero, pero yo digo, si Dios no está en el asunto, no puede ser. No puede ser. Mejor me quedo solo, porque entonces lo que va a buscar es un problema. O lo causo yo, posiblemente. Y Pablo termina hablando utilizó la analogía de Cristo y Iglesia, pero entonces va a hablar ahora, para reforzar su punto, del versículo 28 hasta el versículo 32. 28, ¿quién lo tiene por ahí? Que lo pueda leer. Así también Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio, más yo digo que respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ok, fíjate que la segunda analogía que la segunda enseñanza que Pablo va a traer es la enseñanza del cuerpo, ¿verdad? Y él dice aquí, porque nada, dice, así como los maridos deben amar a sus mujeres, como a su mismo cuerpo la deben amar. Exactamente. Si yo cuido mi cuerpo, yo tengo que cuidar de la mujer mía también. ¿Pero por qué? Bueno, porque ella es parte de mi cuerpo. claro. O sea, Ya se convierte en una sola carne. Exacto. Los dos se han convertido. Por eso es que él trae el versículo de Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán que una sola carne. O sea, uno tiene que entender que cuando tú te unes a una mujer, tú te conviertes en una sola carne. Él y ella se convierten en una sola carne. Ella se hace parte tuya. Tú te haces parte de ella. Vive el uno para el otro. Sé que hay personas que viven tanto tiempo juntos que se te hace difícil, ¿verdad? Hacer cosas que no sea con tu esposa. Mi padre y mi madre duraron pasado 60 y pico, casi 60. Y cuando la vieja murió 4 años antes del viejo. Fue de las pocas veces que no vi a mi padre llorar. Y me dio un día, me hace falta la vieja, aunque sea para que me
¿Que sea para qué? ¿Para qué? Sí, porque se hizo, porque era, o sea, mire, lo más triste del mundo es ver estos ancianos que llevan muchos años, de momento se muere uno de ellos. Eso es lo más triste, ver a esa persona sola, que no tiene esa persona, ese es el coro más triste que pueda haber. Y es bien triste, ¿verdad? Es bien triste. Los hijos pueden llegar ahí de hecho, ese es otro rol que podemos, ese es otro rol que podemos estudiar. Ese es el otro rol. Ese es el otro rol. Ese es el rol. Ese es el rol. Estamos sujetos ahora Estamos sujetos aquí a la ofrenda de José. Sí, no coja. Sujétate. Te calienta el tema, Josita. La mujer sujeta al hombre. No, estaba hablando estamos hablando, ¿verdad? De los ancianos cuando uno de ellos muere, ¿verdad? Y lleva mucho tiempo. Pero fíjense que estudia ahora otro rol de nosotros como hijos. Entonces tendríamos que llenar el rol de esa persona que desaparece para entonces estar con nuestros padres que se quedaron solos. Ya sea con su mamá, con su papá, ya anciano, usted es hijo, tiene su familia, pero entonces usted tiene un nuevo sombrero. Porque estamos hablando de diferentes sombreros, ¿verdad? El sombrero cuando usted es soltero, el sombrero cuando usted es casado, pero ahora surge, ¿verdad? En la combinación un nuevo rol. Y que está sucediendo mucho. Se murió su papá, se quedó su mamá sola, ¿quién la va a atender? Se queda sola, necesita hablar, alguien que esté con ella. La mete en un home y ahí muere. Qué triste, ¿verdad? Tiene que servirle el café por la mañana para que viva muchos años. Fíjense, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo de Albert, ¿verdad? Con su papá, ¿verdad? Que él está bregando con su papá. Me sentí en comunión con Dios esta mañana cuando le serví el café. Pero déjame decirte que eso es bien importante, porque ¿cuánto hace que tu mamá murió? Ay, mami, 9 años, y papi me estaba pidiendo, mira la compañera esa que tú ibas a traer, de hace años que yo me la estaba pidiendo esta mañana. ¿A que tú lo marqueas? Espérate, no, hombre, no, si aquí estoy yo. Tiene alguien con quien hablar, con quien compartir, alguien que le hace comida, o sea, ustedes ven, o sea, que son un rol que nosotros también como creyentes, ¿verdad? Tenemos que entender. Obviamente la sociedad dice, no, métale un home. Y déjame decirle, tampoco podemos decir que eso sea malo, ¿verdad? No estamos tampoco diciendo que eso sea Porque malo. estoy de buen humor, le leo la Biblia, le leo otros libros. Pues tenemos eso, pero para que ustedes vean, ¿verdad? Que nos puede tocar cualquier posición en cualquier momento. Pero me sigue pidiendo la Biblia. Cualquier momento. Vamos a ver ahora el rol como padres. Como padres. Vamos a ver. Está ahí mismo en Efesios. Como padres. Como padres. Pero como esposo, ¿verdad? En el versículo 1 del capítulo 6 de Efesios. Del 1 al 4, vamos a ver, ¿qué lo lee? Dijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino guiarlos en disciplina y la reprensión del Señor. Ok, vamos a ver. ¿Cuántos aquí son padres? Yo fui padre. La mayoría, ¿verdad? Yo padre, abuelo y bisabuelo. Los abuelos los vamos a coger la semana que viene, pero no como abuelos. Ahora, yo creo que no hay mayor reto, ¿verdad?, de nosotros que ser padre, ¿verdad?, ser jefe de familia. Usted está al frente de una familia, tiene hijos, tiene esposa, y usted es el sacerdote del hogar. Y cuando se habla de que usted es el sacerdote del hogar, ¿a qué me refiero? A ver. Es el que tiene que saber. Cuando tú hablas de ministrar en ese hogar, ¿a qué te refieres? La disciplina, establecer las reglas.
enseñanza, Ejemplo. disciplina, modelaje, Ejemplo. modelaje, Todos los hijos. comportamiento, conducta. Yo puedo poner si mi palabra no va con el peso. Tiene que haber, ¿verdad?, una consistencia para que entonces haya credibilidad en nuestros hijos. No podemos sobreproteger a nuestros hijos. Tampoco podemos darle un libertinaje, que ellos se conviertan en personas que no se les puede disciplinar. Son dos extremos. No va a haber favoritismo. No puede haber favoritismo en el hogar. O sea, es un reto bien grande. Mira, Víctor, ahí, yo tengo un ejemplo. El hijo mío todo el día está atrás económicamente, entonces viene donde mí. Yo sí sé que si no puede, pues yo le doy económicamente y lo activaré. ¿Sabes lo que yo le dije? ¿Cuántos días tiene libre en la semana? ¿Cuánto? Esos 3 días va a trabajar conmigo. ¿Por qué? Para que sepa de dónde sale. Y es un ejemplo de enseñanza, para que sepa de su rol. Tú lo ayudas, pero también que lo está. Y me ayuda a mí. Correcto. Ajá. ¿Verdad que? Y aquí quedé otra vez, ¿verdad? Mi padre me dejó el gavete, no me disciplinó y me dejó loco, suelto, con un gavete por ahí para abajo, y ahora yo lo cuido. ¿Pero tú sabes por qué lo estoy cuidando? Porque yo pasé por el proceso. Hasta que duela. Cuando yo vine a esta iglesia que apagaban las luces, eso fue una de las cosas que me gustó, que yo lloraba, yo soltaba lágrimas. Yo decía, Dios mío, me toca a mí cuidarle él, tú sabes. Y mami lo tenía creído, tú sabes. Mi esposa murió, vinimos a juntarnos otra vez. Y eso es una de las cosas que yo más resentía, tú sabes, me dejó de saber. Bueno, no entro en detalle. Y me hizo un oficio y qué sé yo, ¿verdad? Pero yo tuve que buscar por cuenta mí, por los vecinos que me ayudaron. Pero a mí me dejaron el cigarete y hoy día yo no suelto ni las puertas, porque eso es lo que ha puesto Dios en mi corazón. Pero tú has dado en el clavo, Albert. Una de las No lo cosas, suelto una ni de las las cosas que Dios hace, fíjese, le voy a decir algo. Muchas personas toman de excusa lo que les sucedió a ellos en el pasado para decir que Dios no los puede sanar. Pues dice, es que yo no recibí el amor de mi papá, ¿cómo yo lo puedo amar ahora? Y eso, Dios se encarga de sanar las heridas. Fue un niño abandonado. Exacto. Fue un niño abandonado. Sin embargo, usted ve el ejemplo vivo en la vida de Albert. O sea, ahora a él le toca hacer con su papá lo que su papá no hizo con él. Y lo hace porque Dios ha puesto el amor de Dios en su vida para hacerlo. O sea, Dios puede hacer lo imposible posible. Dios puede hacer lo imposible posible. Amén. Mira, esto se trata de gente. Mi padre es una personas sin escuela, personas sufriendo nunca me dieron un beso. Nunca. Cuando yo conocí a esa economía, yo era el hijo de mi mamá consigo de y seguía así con mi padre, con mi madre, mi padre, con mi madre. Y ya después de 10 años, cuando venía a entrar en nada, él aprendió. Pero mis hijos veían eso. Y mis hijos, entre ellos, usted los ve saludarte y se ve ellos no se dan la mano, ellos se ven. Y un día mi hijo, cuando nació su primer hijo, yo le digo a él, ahora tu responsabilidad es darle a ellos el ejemplo que tuviste de tu padre. Y mi hijo me dijo algo que a mí me metió al corazón. Y me dice, ¿qué tú sabes que darle a ellos? Y aquello me llegó. Cuando me dijo eso, como que se echó el entendió que cogió la lección. O sea que tú recibiste el fruto, o sea, porque para cosechar hay que sembrar. O sea, y de eso se trata, o sea, todo. O sea, tú tienes que dar el primer paso, ya sea con tu esposa, con tu papá que nunca hizo eso contigo, con tus hijos que tú ves que están por allá. O sea, a veces dar el primer paso es lo más difícil, porque hay que darlo en fe. O sea, esto es como el agricultor que empieza a dar la tierra y tiene que tirar la semilla, entonces tiene que esperar a ver si llueve, a ver si germina. O sea, tienes que esperar un tiempo desde que tú empiezas con tu plan hasta que tú realmente recibes el fruto. Pues así mismo sucede con todo esto, con las relaciones que pueden ocurrir en nuestra vida. Tenemos que dar el primer paso, tenemos que trabajar. Y puede ser que el trabajo sea bien arduo y que no veamos el fruto inmediato, porque estamos viviendo en una sociedad que tiene que ser todo inmediato. Tú haces algo, pues tienes que recibir rápido algo a cambio, porque es así que estamos viviendo. Nos damos cuenta que estas cosas
necesitan tiempo. Porque en ese proceso también nosotros somos sanados. Porque a usted no se le hace fácil. A ti no se te hizo fácil besar a tu papá. O sea que todo un proceso donde tú cambias y cambia a la otra persona. Y se conlleva esfuerzo, tiempo y mucha fe. Pero se logra, se puede lograr. Y cuando usted ve el fruto, oiga, usted se siente satisfecho de que le da la gloria a Dios, porque sabe que fue Dios el que lo indujo a eso. Y le da la gloria a Dios. Otra cosa muy importante, porque lo siento decir así de parte de eso. Nosotros somos sacerdotes de nuestro hogar. Y en nuestro hogar debe levantarse un culto al Señor, pero no por separado. Debe ser con mi esposo y yo acostumbramos, antes de salir a trabajar, nos ponemos de la mano y oramos para los demás, esperando que el Señor haga su voluntad y que nos pueda dar. Antes no lo hacíamos así, igual que estamos para poder decir, estamos haciendo algo más. Los Señor está orando ya. Nosotros vamos a levantar el hogar como debe de ser. Y lo hicimos y ha sido una bendición. No es fácil de romper eso, pero hay que hacerlo. A eso me llama la Biblia. A estar trabajando con un mismo fin. Somos reyes y sacerdotes, pero ellos son también tienen un sacerdote más grande. Ven, vamos a terminar entonces, vamos a leer este versículo de Proverbios. Hermano, hay un texto aquí en Proverbios que yo quería... No, pues terminamos con ese, yo iba a leer Proverbios. No sé si parece fuerte, pero es de la disciplina. Esta mañana yo estaba leyendo, está leyendo esta parte. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Obviamente, una vara no va a matar a nadie. Pero mira el resultado. Le platicarás con vara y liberará su alma del Seol. Del Seol, o sea que estamos hablando de una gestión de vida o muerte. El castigo a tiempo, el slogan de CREA es que castiga al niño para que no tengas que Corrige al niño. Corrige al niño para que castigar al adulto. Vamos a leer Proverbios 23, del 15 al 24, y con eso terminamos. Proverbios 23, 15 al 24, porque nosotros como padres tenemos que luchar de una forma bien difícil. 23, 15 al 24. Yo leí el 14. Pues si quieres leer ese mismo, el 23 del 15 al 24, nosotros como padres tenemos una lucha constante con las presiones que están recibiendo nuestros hijos. Nosotros queremos que nuestros hijos se mantengan en el camino del Señor, que permanezcan fieles, pero oiga, la presión que ellos reciben, que nosotros la vemos, nos inquieta, ¿verdad? Y nos gustaría meternos ahí en el rodeo de la batalla para que ellos nos reciban, ¿verdad? Nos gustaría que nosotros seamos los que recibamos los cantazos y no ellos, pero tenemos que dejar que ellos sean los que tomen sus propias decisiones. Oiga, dijiste Proverbios 23, 15 al 24. 23, 15 al 24. De 15, 22 y 24, ¿no? Bueno, pues lo vamos a leer completo. Yo creo que está completo. Y aquí obviamente pues se habla de eso mismo, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, al que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él.